lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Ok? Entonces, el tema que nos corresponde el día de hoy es funciones químicas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué funciones químicas son las que vamos a trabajar. Veamos en todo caso, primeramente, qué es una función química. Como ya lo habíamos indicado, al mencionar funciones químicas, habíamos indicado que estas van a resultar de la formación de los compuestos que se forman por la unión de estos átomos. Pero como son cantidades de compuestos que se forman, muchos de ellos van a tener propiedades similares. Y esas propiedades similares generalmente van a venir determinadas por la presencia en su estructura, ya sea de un átomo o de un conjunto de átomos que le va a dar justamente esas características. Entonces, cuando hablamos de una función química, vamos a decir que es el conjunto de compuestos que van a tener propiedades similares, ¿no? Y que dentro de su estructura se van a caracterizar porque van a presentar un mismo grupo funcional. Ahora, ¿qué es el grupo funcional? El grupo funcional es el átomo o grupo de átomos que se encuentran enlazados dentro de su estructura, de tal forma que le van a dar propiedades muy particulares a los compuestos que van a tener este grupo funcional. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los hidróxidos, todos los hidróxidos contienen en su estructura el OH. El OH es el grupo funcional. Y todos aquellos compuestos que contengan OH, pues van a tener propiedades muy semejantes, muy similares, porque ese grupo funcional es el que le da, ¿no? Esas propiedades específicas. Estas funciones químicas las vamos a tener aquí. Miren, si nosotros observamos, tengo función química, o perdón, grupos funcionales para cada función química. Por ejemplo, cuando yo hable de los hidruros metálicos, voy a ver que su grupo funcional es el átomo de hidrógeno, pero cuando el hidrógeno está trabajando con estado de oxidación -1, ¿ya? Eso es un hidruro metálico. Cuando hablamos de los hidruros no metálicos, vamos a decir que su grupo funcional es el átomo de hidrógeno, pero cuando el hidrógeno trabaja con estado de oxidación +1. Si hablo de los óxidos, pues diré que los óxidos, su grupo funcional es el oxígeno, pero el oxígeno con estado de oxidación -2. Pero miren este caso, peróxidos. El grupo peróxido, su grupo funcional es el grupo peroxo, y el grupo peroxo está conformado por dos oxígenos. Este grupo O2 no se puede descomponer, no se puede separar. Es así, junto, O2. Ese es el grupo peroxo. Y la valencia o el estado de oxidación del grupo peroxo es -2. ¿Qué significa? Que estos dos oxígenos están unidos y que la valencia o el estado de oxidación de estos oxígenos es -1, ¿ya? En los peróxidos. Si hablo de un hidróxido, pues diré que su grupo funcional es el oxidrilo o el OH, que también tiene estado de oxidación -1. Y en el caso de los ácidos, su estado o su grupo funcional es el hidrógeno, con estado de oxidación +1. Por ahí alguno ya se preguntará, pero en los ácidos +1 y en los hidruros no metálicos +1, sí, cuando hagamos hidruros no metálicos, se darán cuenta que varios de los hidruros tienen carácter ácido, ¿ya? Tienen carácter ácido. Bien, esos son los grupos funcionales. Ahora, ¿cómo se dan estos compuestos, estas funciones químicas o funciones químicas inorgánicas? Pues miren, nosotros en la tabla periódica tenemos 118 elementos. De los 118 elementos, todos tienen la necesidad, o la gran mayoría tienen la necesidad de unirse a otros átomos para lograr la estabilidad electrónica. Y la mayoría de estos elementos se va a combinar fácilmente con dos elementos que encontramos en la naturaleza en estado natural, en estado libre. ¿Quiénes son esos elementos? El oxígeno y el hidrógeno. Si nosotros observamos, por ejemplo, los metales van a combinarse con el oxígeno y se van a combinar con el hidrógeno.
Cuando se combinan con el hidrógeno, los metales forman hidruros metálicos. Cuando se combina el metal con el oxígeno, forman óxidos básicos. De la misma manera, los no metales. Miren, los no metales con el oxígeno forman óxidos ácidos. Ya forman óxidos ácidos. Y con el hidrógeno forman hidruros no metálicos. Ahora, estos óxidos básicos con el agua forman hidróxidos, es decir, forman bases. Y los no metales, que forman óxidos ácidos, cuando se combinan con el agua forman ácidos. Miren, esta es una característica de los metales y no metales. Los metales generalmente van a formar sustancias básicas, mientras que los no metales generalmente van a formar sustancias ácidas. Cuando una base y un ácido se combinan, se neutralizan y lo que forman es una sal, ¿sí? Una sal más agua. Pero también los no metales forman con el hidrógeno hidruros no metálicos. Pero una parte de los hidruros no metálicos se denominan ácidos hidrácidos. Esos ácidos hidrácidos, cuando se combinen con los hidróxidos, van a formar también sales aloideas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Eso es el conjunto de funciones químicas que vamos a ver. Hoy vamos a trabajar la primera función química, es decir, óxidos. ¿Qué son óxidos? Los óxidos son compuestos binarios porque está conformado por el oxígeno y un elemento químico, ¿ya? Compuestos binarios. Segundo, el oxígeno trabaja en estos óxidos con valencia 2, no lo olviden, con valencia 2. La ecuación general me indica que para obtener un óxido debo combinar un elemento más el oxígeno. El oxígeno, recuerden, siempre con valencia 2. Como hemos visto en el cuadro anterior, los elementos químicos están divididos en dos bloques, metales y no metales. Por lo tanto, los tipos de óxidos que se van a formar son óxidos básicos o metálicos, ¿no? Cuando el óxido se forme con metales. Y vamos a tener óxidos no metálicos o también llamados ácidos o reciben el nombre de anhidridos cuando se combinen con los no metales, el oxígeno. ¿Cómo vamos a escribir la fórmula de un óxido en general, sea metálico o no metálico? La forma en la cual yo voy a escribir la fórmula de un óxido es la siguiente. El óxido va a tener esta estructura. Debo escribir el símbolo del elemento y el símbolo del oxígeno. Y una vez que haya escrito los dos símbolos, debo hacer intercambio de valencias. ¿Qué significa eso? Que la valencia del oxígeno, que siempre es 2, no varía, siempre es 2, debe aparecer como subíndice del elemento. Y la valencia del elemento, que la tengo aquí, que lo pongo X porque puede ser variable, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, o puede ser 4, o puede ser 5, ¿no? O 6, o 7. Entonces, por eso es que yo coloco X, porque acá la X representa a la valencia del elemento. Y esa valencia puede ser diferente. Veamos cómo escribimos la fórmula, ¿ya? Ejemplitos. Vamos a ver ejemplos. Miren, yo por ejemplo para el primer caso, cuando el calcio tiene valencia 2. Cuando el calcio tiene valencia 2, voy a escribir el óxido que forma. Dice que debo escribir primero el símbolo del metal o del elemento y a continuación el símbolo del oxígeno. Y una vez que haya escrito los dos símbolos, dice que debo hacer intercambio de valencias. Para ello voy a recordar qué valencias tiene el calcio y qué valencia tiene el oxígeno. Recordemos que el calcio tiene una sola valencia, que es la valencia 2. ¿Listo? Y el oxígeno sabemos que siempre su valencia es 2. Entonces dice que debo hacer intercambio. La valencia del oxígeno viene al calcio, ahí está, y la valencia del calcio viene al oxígeno. Ahí está, ¿no? Ahí tengo la fórmula. Pero, como observo, los dos subíndices son pares, por lo tanto se pueden simplificar. Y si lo simplifico, aquí me va a quedar 1 y aquí también me va a quedar 1. Y por lo tanto me va a quedar de esta forma la fórmula, ¿no? Esta sería la fórmula para el óxido cuando el calcio tiene valencia 2.
Pero acá, por favor, mucho cuidado. Esta es la fórmula. Cuando yo te pregunte la valencia del calcio, no me vas a decir pues que es 1. Sería 1 si es que acá estuviera la valencia 2 del oxígeno. Pero como no está, eso me está indicando que se ha simplificado. Significa que acá tengo 1. ¿Por qué? Porque 1 es la mitad de 2, porque 2 es la valencia del oxígeno. Y para que sea simplificado, y acá también tenga 1, es porque aquí la valencia del calcio era 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, la valencia del calcio es 2. No lo olviden, ¿eh? A ver, jóvenes, aquí yo tengo para otro caso, el aluminio con valencia 3. Vamos a colocar aquí los estados de oxidación del aluminio 3 y del oxígeno 2. ¿Cuál sería la fórmula del óxido, jóvenes? ¿Cuál sería la fórmula del óxido? ¿Cuál sería? O3. Al2O3, ¿correcto, Roy? ¿Listo? Aquí viene la valencia del oxígeno, ¿no? Que sería 2, y el oxígeno como subíndice 3, porque esa es la valencia del aluminio. ¿Listo? Miren, el níquel tiene dos valencias, 2 y 3. Por lo tanto, el níquel puede formar dos compuestos. Uno cuando trabaja con valencia 2 y el otro cuando trabaje con valencia 3. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la fórmula? Miren, intercambio de valencias. Valencia del níquel, perdón, valencia del oxígeno, 2 pasa al níquel, y la valencia del níquel, que es 2, también pasa al oxígeno. Se simplifican y me queda así. ¿Listo? Aquí, con valencia 3, ¿cuál sería la fórmula, jóvenes? ¿Cuál sería la fórmula para el óxido del níquel con valencia 3? Lo estoy haciendo así paso a paso porque lo vamos a emplear para nombrar después los óxidos. Acá es fácil, pero cuando sean óxidos no metálicos hay más valencias. Entonces, por favor, que quede claro. ¿Cuál sería la fórmula entonces aquí? Intercambio de valencias. ¿Sí? Intercambio de valencias. ¿Cuál sería? N2, Ni2 o 3. Muy bien. ¿Listo? Ahí. La valencia del oxígeno y al lado del oxígeno la valencia del níquel. Perfecto. Ahora sí, veamos. Los primeros óxidos que vamos a ver son los óxidos metálicos o básicos. Recuerden que los metales siempre tienen carácter básico. La ecuación general me dice que debo combinar el metal más el oxígeno y me da el óxido metálico o básico. Miren, en esta primera ecuación, el sodio más el oxígeno. Ustedes me dirán acá, profe, ¿por qué ese O2? ¿Es la valencia del oxígeno? No. Siempre en toda ecuación química, los elementos que se encuentran en estado gaseoso se los debe escribir en estado molecular, ¿ya? Molecular. Pero bueno, yo sé que se combina acá el sodio con el oxígeno y la fórmula ya sé cómo se hace, ¿sí? Yo ya sé cómo se escribe la fórmula, ¿no? La valencia del sodio, que es 1, porque el sodio tiene solo valencia 1, pasa al oxígeno, y la valencia del oxígeno, que es 2, pasa al sodio. Aquí miren, el hierro tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 3. ¿Ya? Miren acá. El hierro tiene valencias 2 y 3. Por lo tanto, el hierro puede formar dos compuestos, uno con valencia 2 y el otro con valencia 3. Aquí, miren, está con valencia 2. Valencia del oxígeno, 2 pasa al hierro. Valencia del hierro, 2 pasa al oxígeno. Simplificando, me queda así, ¿no? Ahí tengo ya la fórmula. A ver, ¿cómo sería la fórmula para el óxido de hierro con valencia 3? ¿Cuál sería la fórmula para el óxido de hierro con valencia 3? ¿Cuál sería la fórmula, jóvenes? Ya lo hemos hecho. Hierro 3. Sería Hierro 2. intercambio de valencia. Hierro 2, ajá, hierro Oxígeno 2 3 y oxígeno 3. y O3, ¿no? Así, ahí está. Esa sería la fórmula. Muy bien. ¿Qué propiedades? ¿Qué propiedades tienen los óxidos metálicos? La primera propiedad que vamos a decir es que los óxidos metálicos son sólidos cristalinos. ¿Y por qué? Porque tienen enlace iónico, ¿ya? Tienen enlace iónico. Y definitivamente sus puntos de ebullición y fusión son altos. Por otro lado, vamos a decir que tienen
como grupo funcional al oxígeno, con estado de oxidación -2. Se dice que cuando se disuelven en agua o cuando se combinan con el agua, los óxidos básicos van a formar hidróxidos, es decir, bases. Y se dice que los óxidos metálicos, como son sólidos, no conducen la corriente eléctrica. A pesar de que tienen enlace iónico, no conducen la corriente eléctrica cuando se encuentran en estado sólido. Pero cuando estos óxidos se disuelven en agua, en soluciones acuosas, se dice que ahí sí son buenos conductores de la electricidad. Nomenclatura. ¿Cómo vamos a nombrar a estos óxidos metálicos? Pues bien, la primera nomenclatura que vamos a ver es la nomenclatura clásica, ¿ya? Nomenclatura clásica. O tradicional. Me dice la nomenclatura clásica o tradicional que yo debo nombrar la palabra genérica óxido, seguida del nombre del metal, y emplear las terminaciones oso e ico. ¿Por qué? Los metales se caracterizan porque tienen o una sola valencia o van a tener dos valencias como máximo. Entonces, cuando tienen dos valencias, miren, cuando tienen dos valencias, para la menor valencia voy a emplear la terminación oso y para la mayor valencia la terminación ico. Por ejemplo, el hierro. El hierro tiene valencia 2 y valencia 3. Con valencia 2 se llamará ferroso y con valencia 3 se llamará férrico. ¿Ya? No lo olviden. Y por otro lado, el que tienen una sola valencia, puedo nombrarlos con la terminación ico o bien con el nombre del elemento. Por ejemplo, el sodio tiene valencia 1, tiene solo una valencia. Cuando yo lo nombre, lo voy a nombrar como óxido sódico o bien como óxido de sodio. De las dos formas es correcto. Nomenclatura YUPAC. La nomenclatura YUPAC o sistemática me dice que yo debo nombrar el óxido utilizando numerales de cantidad. Es decir, voy a contabilizar cuántos oxígenos tiene, ¿no?, la fórmula y emplear el prefijo o el numeral de cantidad. Cuando tenga un solo oxígeno, utilizaré el numeral mono, ¿sí?, el prefijo mono. Diré monóxido. Si tiene dos oxígenos, dióxido. Si tiene tres, trióxido. Si tiene cuatro, tetraóxido o tetróxido, ¿ya? Y también aplicamos ese mismo prefijo si es que hay más de un metal. Por ejemplo, si hay un metal, simplemente nombraré el nombre del metal. El prefijo mono solo se aplica para el oxígeno. Pero si tengo dos metales, ahí sí aplico el prefijo di. Si tuviera tres, tri, ¿ya? Ahí debo considerar ello. A ver, veamos ejemplos. A ver, jóvenes. Voy a nombrar a este compuesto. ¿Ya? Voy a nombrar ese compuesto. Lo primero que yo debo hacer es determinar con qué valencia está trabajando el hierro en ese compuesto. ¿Con qué valencia es el hierro, jóvenes, ahí en ese compuesto? 3. Porque es lo primero que debo determinar. 3. Con valencia 3, efectivamente, ¿no? La valencia del hierro está aquí, 3. Segundo paso, debo recordar el hierro qué valencias tiene. Y yo recuerdo que el hierro tiene valencias 2 y 3. Entonces, inmediatamente recuerdo. Con valencia 2, que es la menor valencia, terminación oso. Y con valencia 3, que es mayor valencia, terminación ico. Como está trabajando con la valencia 3, es la mayor. El nombre de este compuesto será óxido férrico. ¿Por qué? Porque como trabaja con valencia 3, y la 3 es la mayor valencia, ¿no?, ahí debo utilizar la terminación ico. Nomenclatura YUPAC. Dice que debo contabilizar cuántos oxígenos hay. Observo y veo que tengo 3 oxígenos. El prefijo de 3 es tri. Y dice que debo nombrar después la palabra óxido. Entonces se llamaría trióxido. Y luego nombro al metal, pero también anteponiendo un prefijo de cantidad. Como en este caso son 2 hierros, el nombre de este compuesto será trióxido de dihierro. ¿Sí? Dihierro porque son 2 hierros. A ver, muchachos, ¿cuál sería el nombre para este compuesto? Miren, ¿cuál sería el nombre para este compuesto? Lo primero que debo hallar es la valencia del metal, ¿sí? Ya creo que todos han hallado la valencia del metal.
Segundo, ¿qué valencias tiene el cobalto? El cobalto tiene valencia 2 y valencia 3. A ver, ¿cuál sería el nombre? ¿Cuál sería el nombre para ese compuesto con la nomenclatura clásica o tradicional? Óxido cobáltico. Óxido cobáltico. Muy bien. ¿Sí? Óxido cobáltico. Y con la nomenclatura YUPAC, dice que debo contabilizar oxígenos y cobaltos. ¿Cuál sería el nombre con la nomenclatura YUPAC? Trióxido de cobalto. Dióxido de cobalto. Trióxido, correcto, de dicobalto. ¿Sí? Trióxido porque hay 3 oxígenos y dicobalto porque acá hay 2 cobaltos, ¿sí? De dicobalto. A ver, muchachos, aquí, ¿cuál sería el nombre? Pero lo primero, ¿con qué valencia está el calcio en ese compuesto? Ya deben todos tenerlo muy claro, ¿ah? ¿Con qué valencia está el calcio Con dos. en ese compuesto? Dos. Con la Dos. valencia 2, correcto, muy bien, ¿no? Algunos dirán, pero profe, si acá está 1, sí, pero recuerden que acá debería estar la valencia del oxígeno, esa nunca cambia. Y si no está, es porque se ha simplificado. Entonces la valencia del calcio es 2, efectivamente. El calcio, si yo veo las valencias del calcio, el calcio tiene solo una valencia, la valencia 2. Entonces, ¿cómo sería el nombre para este óxido con la nomenclatura clásica? Recuerden que puedo utilizar la terminación ico o simplemente el nombre del elemento, porque tiene una sola valencia. Óxido de calcio. Óxido de calcio. Con calcio. Óxido de calcio, ¿no? O también puede ser óxido cálcico. Muy bien, ¿no? Óxido cálcico u óxido de calcio. De las dos formas es correcto. Nomenclatura YUPAC. ¿Cuál sería la nomenclatura YUPAC para este compuesto? Monóxido de calcio. Monóxido de calcio. Monóxido de calcio. Monóxido de calcio. Recuerden que solamente el prefijo mono se aplica para el oxígeno, ¿no? Para el calcio no. Ay. Se coloca monóxido de calcio. ¿Listo? Muy bien, chicos. Esto es óxidos metálicos. Vamos a ver los óxidos no metálicos. ¿Ya? Los óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos también reciben el nombre de anhidridos. Recuerden que son óxidos binarios, son compuestos binarios, dos elementos. Combinación del no metal con el oxígeno y la formación del óxido ácido o llamado anhidrido. Miren, acá yo tengo un ejemplo. El boro con el oxígeno. Ya sé que esto me va a dar un óxido no metálico. Ahí está, escribo los símbolos, ¿no? El boro y el oxígeno. Y ahora hago el intercambio de valencias. El boro tiene valencia 3, es la única valencia que tiene el boro. Por lo tanto, la valencia del boro viene aquí. Y la valencia del oxígeno, que es 2, viene aquí. Ahí está. La fórmula del óxido, del anhidrido bórico, perdón. Pregunto, ¿con qué valencia está el carbono en ese compuesto? Porque eso es lo primero que tienen que saber, ¿no? Hallar la valencia del elemento para poder nombrarlo. ¿Con qué valencia estaría el carbono ahí? 2. Roy, yo sé que estás siguiendo la clase y muy bien, te felicito. Pero recuerda que la valencia del oxígeno debe aparecer, y si no aparece es porque se ha simplificado. 4. ¿No? ¿Se dan cuenta acá? Ahí debería estar la valencia del oxígeno. Si no está la valencia del oxígeno es porque está simplificada. Por lo tanto, si acá está simplificada la valencia del oxígeno, esto también está simplificado. Quiere decir que originalmente era 4, ¿no? Y la valencia del carbono, efectivamente, el carbono tiene valencia 2 y valencia 4, ¿no? Aquí el carbono está con valencia 4. Chicos, ¿con qué valencia está el cloro en ese compuesto? ¿Con qué valencia? Vamos, chicos, sin miedo, sin temor. Te equivocas, ese no es problema. ¿Con qué valencia está el cloro en ese compuesto? Con 5. Con valencia 5, ¿no? La valencia 5, acá está, valencia 5. Y sé que es 5, ¿por qué? Porque acá está la valencia del oxígeno, ¿no? En cambio, en este no había la valencia del oxígeno. Por eso es que la valencia del carbono no era 2, sino era 4. ¿Con qué valencia está el cloro en ese compuesto? 7. Con valencia 7, ¿no? Con valencia 7. Muy bien. Listo. Es importante saber determinar la valencia, porque eso me va a permitir nombrar, ¿ya? ¿Qué propiedades tiene? Las propiedades que tiene los óxidos no metálicos es que a diferencia de los metálicos, estos compuestos son gaseosos, ¿ya? Son gaseosos y van a presentar enlace covalente. Por otro lado,
se dice que los únicos que son sólidos es cuando se une con los metaloides. Los metaloides son los elementos que están en el límite de metales y no metales. Y además de ello, cuando se combinan con el agua, estos óxidos no metálicos van a formar ácidos, ¿ya? Van a formar ácidos. Y definitivamente, pues contienen el grupo óxido, que es el oxígeno con estado de oxidación menos. ¿Cómo vamos a nombrar? Miren, la nomenclatura es muy parecida a la de los óxidos metálicos. Tenemos la nomenclatura clásica o tradicional, donde me indica que debo nombrar la palabra genérica anhidrido, ¿sí? Ya no óxido, sino anhidrido, el nombre de no metal y las terminaciones oso e ico. Pero ojo, los no metales tenemos elementos que tienen ya no uno ni dos valencias, sino tienen 3 y hasta 4 valencias. Vamos a ver un cuadrito para ver cómo se nombra con la nomenclatura clásica. Pero recordemos también la nomenclatura Yupac. La nomenclatura Yupac, jóvenes, es la misma. Acá sí no hay variación. ¿Ya? Acá no varía, sigue siendo la misma. Utilizamos el prefijo de cantidad para el número de oxígeno, seguido de la palabra óxido, el numeral si es que tengo más de un no metal, ¿ya? Esto se repite. Miren, nomenclatura clásica. Este cuadrito debo recordar. Cuando hablábamos de que tenemos una sola valencia, utilizamos el nombre del elemento y la terminación ico o simplemente el nombre del elemento. Pero habíamos visto el caso cuando tiene dos valencias. Y decíamos que para la menor valencia utilizamos el nombre del elemento y la terminación oso. Y cuando tenemos la mayor valencia, decimos el nombre del elemento y la terminación ico. ¿Qué pasa cuando tenemos elementos ahora que tienen 3 valencias? Pues para la menor, miren, con la menor valencia, utilizamos el prefijo hipo, nombre del elemento y terminación oso. Por ejemplo, el azufre tiene valencias 2, 4 y 6. Con la valencia 2 se aplica esto. Sería entonces anhidrido hiposulfuroso. Con la valencia 4, ¿no? O lo que es la valencia intermedia, se nombraría anhidrido el elemento sulfuroso, ¿no? Anhidrido sulfuroso. Y con la mayor valencia, es decir, con la valencia 6, se llamaría anhidrido sulfúrico. Pero también tengo elementos que tienen 4 valencias, como por ejemplo el cloro, el bromo y el yodo, que tienen valencias 1, 3, 5 y 7. 4 valencias. Miren, 4. Acá tengo para la menor, para la intermedio menor, intermedio mayor y para la mayor valencia. Si tenemos valencias 1, 3, 5 y 7, con la valencia 1, vamos a decir del cloro, se llamaría anhidrido hipocloroso. Con la valencia 3, miren que es la valencia intermedio menor, se llamaría anhidrido cloroso. Con la valencia intermedio mayor, o sea, con la valencia 5, anhidrido clórico. Y con la mayor valencia, o sea, con la valencia 7, sería anhidrido perclórico. ¿Ya? No olviden este cuadro. A ver, rápidamente, ejemplos. ¿Cómo nombraría este compuesto? Miren, muchachos, ¿cómo se nombraría? Primero, ¿con qué valencia está? Valencia 7, ¿cierto? Valencia 7. El cloro tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Acá los vamos a poner. Valencias 1, 3, 5 y 7. ¿Cómo debo nombrar? Pues miren, con la valencia 1 sería hipooso, con la valencia 3 oso, valencia 5 ico, y con la valencia 7 per ico. Como está con valencia 7, esto se va a llamar anhidrido perclórico. Y si lo nombro con la nomenclatura Yupac, cuento, ¿cuántos oxígenos hay? 7. Prefijo hepta. ¿Cuántos cloros hay? 2. Prefijo di. Entonces esto se llama así. Heptóxido de dicloro. O también puedo decir heptaóxido de dicloro. ¿Listo? Muy bien. A ver, chicos, ¿cómo sería el nombre para este compuesto? Primero, díganme, ¿con qué valencia está el azufre ahí? ¿Con qué valencia? Ya 4. todos deben ser con valencia 4, ¿no? Con valencia 4. El azufre tiene 3 valencias. Valencia 2, 4 y 6. Y sabemos que con la valencia 2 se llamará hiposulfuroso, con la valencia 4 se llamará sulfuroso
Y con la valencia 6 será sulfúrico. Entonces, ¿con qué valencia? 4. Por lo tanto, se llama anhidrido sulfuroso. Y con la valencia, perdón, y con la nomenclatura Yupac se llama dióxido de azufre. Ahí está. ¿Listo? Bien, chicos, con esto culminamos. Vamos a ver la práctica. ¿Ya? Vamos a ver la práctica. Así que pilas acá, jóvenes. Vamos con la primera. Me dice, en un laboratorio de química se dispone de los siguientes óxidos básicos. ¿Qué nombre corresponden a la nomenclatura tradicional? Chicos, nomenclatura tradicional. Recuerden que debemos utilizar la palabra genérica óxido, seguida del nombre del metal y luego la terminación oso e ico según corresponda. O de repente solamente el nombre del elemento si tiene una valencia. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? A ver, vamos yendo por partes. Por ejemplo, acá, óxido sódico, ¿es nomenclatura tradicional? ¿Sí? Eso es correcto. ¿Listo? Eso es correcto. Ahí está, correcto. ¿No? Sódico. A ver, acá, BaO, monóxido de bario. ¿Será correcto? Yupac. Monóxido de bario. ¿Qué dicen? Falso. Falso, No, profe. falso. Es falso, ¿sí? El nombre es correcto, ¿ya? El nombre, monóxido de bario es correcto, pero no corresponde porque me están pidiendo a mí la nomenclatura tradicional y debería haber sido entonces óxido de bario o de repente óxido bárico, ¿no? Entonces esto es incorrecto. A ver, acá, CaO, óxido de calcio, ¿verdadero o falso? Óxido de calcio, eso es verdadero. ¿Sí? Verdadero, profe. Eso es verdadero, eso es correcto. ¿No? Porque es óxido, la palabra genérica, y de calcio, porque el calcio tiene una sola valencia, valencia 2. Óxido plúmico, ¿es correcto o incorrecto? El plomo, su valencia es 4, ¿sí? Acá está con valencia 4, recuerden que se ha simplificado. Y el plomo tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 4. Por lo tanto, se llama óxido plúmbico. Y efectivamente esto es correcto. Por lo tanto, la respuesta es, me piden correctos. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. La alternativa D. Listo. Ahí está. Vamos con la siguiente. A ver, jóvenes, aquí me dicen de la siguiente lista de compuestos, indique el número de óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿Se acuerdan que les dije, jóvenes, que los metales forman bases, ¿no? Y los no metales forman ácidos. En esta pregunta, solamente debo identificar qué fórmulas tienen metales y qué fórmulas tienen no metales. Así de simple. Y hay metales que ustedes ya los conocen, ¿sí? Aquí hay metales en las fórmulas, hay metales que ustedes los conocen inmediatamente. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿este compuesto es básico o es ácido? Ya, Nicole me está dando la respuesta, Básico. muy bien. Chicos, es básico, ¿no? Porque esto es el hierro es metal, por lo tanto esto es básico. Ahí está. ¿El nitrógeno es metal o no metal? El nitrógeno. Ya deben recordar que el No metal. nitrógeno No metal. es no metal, porque es un gas, ¿sí? Entonces es no metal. ¿El oro es metal o no metal? Es Metal. obvio, ¿no? Metal. 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 Metal, por lo tanto es óxido básico. ¿El cloro, metal o no metal? No metal. El cloro es un No gas, metal. es No, no no metal. metal. El cobre, Metal. Metal. metal, por lo tanto es básico, ¿sí? El azufre, no metal. El cloro, no metal. Entonces la respuesta, como habían mencionado ya algunos de sus compañeros, es la alternativa A. Ahí está. Veamos otro ejercicio. Aquí, este es fácil, ¿ah? Este es rapidísimo. Dice, respecto a la relación fórmula nombre Yupac, marque la alternativa incorrecta. ¿Se acuerdan que dijimos que solo el prefijo mono es para el oxígeno? Solo el prefijo mono es para el oxígeno. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que salta a la vista. ¿Cuál sería? Lo ves. La alternativa B. ¿No? Porque aquí en la B me está diciendo
monóxido de mononitrógeno. Esto es incorrecto. Este prefijo mono solo se aplica para el oxígeno. Por eso es que acá se llama así, monóxido de dinitrógeno. ¿Listo? Entonces acá, o acá por ejemplo, ¿no? Dióxido de nitrógeno. Cuando solo tenemos un elemento, colocamos el nombre, no ponemos prefijo mono. A ver, vamos con la siguiente. A ver, muchachos, aquí dice, de acuerdo a las siguientes proposiciones con respecto a los óxidos, es correcto afirmar, correcto. ¿Son compuestos binarios los óxidos? Muchachos, ¿es correcto? Correcto, ¿no? Porque están formados por oxígeno y un elemento. A ver, acá dice, pueden estar conformados por el oxígeno y elementos metálicos, con excepción de los